con dolor. Si no llegan con amor, llegarán con dolor. ¿Cómo Sí. lo van a aceptar las ideas? Mucho la cabeza. Porque ya el rato de la iglesia ya se va para arriba. Entonces, cuando el rato de la iglesia se vaya para arriba, entonces donde Dios manda a los 2 testigos al pueblo de Israel, para que sean salvos los 144,000. Los testigos se basan a eso. Ellos dicen que uno puede vivir como quiera. No, el Señor dice que tenemos que vivir en espíritu, alma y cuerpo, todo esto sea guardado y reconocido para venir a nuestro Señor Salvador Jesucristo. Sí, Señor. ¿Me entienden? Ellos pueden vivir como ellos quieran de nuevo. Cuando la persona no conoce el Evangelio, vive igual. Cuando ya lo conoce, la palabra va a vivir igual. Entonces, ¿cuál es el cambio? La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Esas cosas viejas no tenemos por qué tenerlas todavía cuando conocemos a Dios en nuestro corazón. Tenemos que dejar una... ¿Usted de qué denominación o de qué? Trinitaria, donde se predica Padre y Espíritu. Pero ¿cómo llama la La iglesia pentecostal. trinitaria? Trinitaria, sí, señor. Ah. El Evangelio es el único camino para ir al cielo. Los testigos se basan de eso y muchas cositas. Yo tenía una pregunta para hacerle, pero no encuentro Ellos no pueden participar en cuando la sangre simboliza vida, si alguien está muriendo uno no puede ver sangre a otra persona y muchas cositas. Ellos se basan de los 144,000 humanos. Yo tenía la pregunta dice aquí. En Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne ni conforme al Espíritu de Dios. Ya, yo lo tenía aquí y me gusta leerlo así. Mira, aquí esta pregunta de Marcos 12, 28 y 30. Dice, acercándose uno de los fariseos, de los escribas que les había oído desde todos, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Sí? Y amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento de todo. Pero la pregunta es esta, miren. Sí, el versículo antes, la pregunta. Sí, donde está diciendo, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, es Jehová nuestro Dios, es Jehová nuestro Dios, el Señor uno es. Sí, lo que pasa es que ya sé por dónde va la pregunta. Hay una dominación que se basa en eso. Ellos dicen que es uno solo. En Apocalipsis capítulo 5 y versículo, Apocalipsis capítulo 5 dice el rollo y el cordero. Ahí está. No, pero es que el Apocalipsis esa parte, el Apocalipsis es las cosas que son, Israel, las que van a ser y después de estas. Uno solo es. ¿Sí me entienden? Sí. Uno solo es. Sí. ¿Sí me entienden? Uno solo es. ¿Sí me entienden? La palabra de Dios dice en Apocalipsis, yo testifico todo aquel que lee el libro de esta profecía. La profecía es toda, desde Génesis a Apocalipsis. Dice, ¿me entiende? Yo testifico todo aquel que lee el libro de esta profecía, el que le añade, el que le quite, Dios también le quitará en nombre de su reino. Dice también otra parte del Evangelio, dice, las palabras que yo hago, ella les juzgará en el día postero. O sea, la palabra tiene desde Génesis a Apocalipsis, ¿sí o no? ¿Sí o no? Las palabras que yo hago, ella les juzgará en el día postero. Sí, claro. Cuando estaban haciendo la torre de Babel, dijo, defendamos y confundamos la lengua de ellos. Es que Apocalipsis, Génesis es las raíces, Apocalipsis es los cogollos. Es como un árbol. ¿Sí? Entonces el punto tenemos que entender su... Apocalipsis es una profecía. Bueno, sí, pero ya póngale cuidado. Entonces, acerca de lo que está hablando usted, entonces... Oye, Israel. Sí, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Sí, bueno. ¿Sabe por qué le hago la pregunta? Porque es que yo he escuchado las oraciones que hacen de la Pentecostal Unida. ¿Cómo no está? Satilio de los Santos. Ese. Satilio de los Donde están hablando, dice, gracias, Padre, Creador del universo, gracias por tu Hijo, Dios Hijo, que tú nos mandaste, gracias Espíritu Santo, que tú nos fortaleces. Pero ¿cómo así? Y yo estaba leyendo Lucas 24:47, donde se está hablando que se predicase en su nombre, el arrepentimiento. No, en Lucas no es en Hechos de los Apóstoles. No, Lucas 24:47. Si quieres lo leo. No, bueno, está bien. ¿Sí?
donde dice que se predicase en su nombre. ¿Cuál nombre? En nombre de Jesús. Correcto. 1. El arrepentimiento. 2. Y el perdón de pecados. 3. En todas las naciones, y vosotros sois testigos de todas estas cosas. No hay discípulos por todo el mundo y así discípulos a todas las naciones. Eso está en Marco 16. Sí, vaya por todo el mundo y predicar el evangelio. Cuando Jesús murió, resucitó una mujer que fue a tocarlo. ¿Y qué dijo él? No me toques porque aún no he subido a mi Padre. Más bien dile a mis hermanos que subo a mi Dios y a vuestro Dios. Estaba hablando de alguien más y uno no me toque. No, pero es que hay que entender ese versículo. ¿Sí me entiende? Dios no me toque porque no he subido a mi Padre. No dice, no he subido a mi Padre, a vuestro Padre y a Dios y a vuestro Dios. No he subido. ¿Por qué? Porque al subir Jesucristo, sube el Padre también. No me toque porque uno. ¿Por qué? No, la pregunta es esa, pero es que tenemos que analizar. La pregunta no es que votarlas así, sino saber por qué. Porque dice, no he subido a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Por eso, no he subido. ¿Por qué? Porque es que en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Toda la deidad. Toda la deidad. En Él. Entonces, por eso dijo, no he subido a mi Padre. Al subir Jesucristo, sube el Padre. ¿Cierto? Sí. Entonces, ese es el punto. No he subido a mi Padre. ¿Por qué? Porque es que en Él habitaba toda la plenitud de la deidad. Entonces, al único que le dio el privilegio de que lo tocara en todo, que ya se fue Tomás, Eliseo, Tomás. Entre ese fue el único. Sí, ese fue el único. Y de todas maneras, pues la palabra es muy clarita, ¿no? De todas maneras, lo que tenemos que guardar no es la sin hueso, ¿no? La sin hueso, dicen proverbios que el que guarda su boca guarda su alma, güey. Y de todas maneras hay que vivir para Cristo. San Juan, mire, pero es que, no. Es que hay un sistema. San Juan 3:17 dice, le está diciendo que, a ver si me acuerdo, dice, para que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando ahí? Pues, Jesús. Sí. Jesús. Entonces Él se estaba incluyendo que para la salvación tenemos que conocer quién es Dios. Si no sabemos quién es Dios, lamentablemente, porque ¿cómo es? Hay un texto bíblico en Mateo 7:22. Señor, y Él abrió, ¿y vosotros quién sois? Señor, en tu nombre hacíamos milagros, en tu nombre hacíamos sanidades, ¿sí? ¿Y qué le dijo el Señor? No los conozco. Ahí no eran religiosos, eran conocedores de la palabra. Porque estaban viendo mal espiritual en ese momento. Estaban viendo mal en ese momento. No. Porque yo no los conozco, apartado de mí. No los conozco. ¿Por qué le dijo no los conozco? No los conozco, apartado de mí. ¿Por qué le dijo no los conozco? Maldito fuego, no los conozco, apartado de mí. Sí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Lo que pasa es que, ¿cómo le explicaran? ¿Por qué le dijo no los conozco? Por los frutos los conoceré, dice el Señor. El Señor dice, yo Jehová que es dueño de la mente y todo el corazón, más que todas las cosas y perversos. ¿Quién lo conocerá? Dios nos conoce a nosotros. Nosotros mismos no nos conocemos. Muchas veces nos equivocamos, pero Dios nunca se equivoca. Sí. Pues sí, de todas maneras. Pero mira, la palabra, ahí cuando se está hablando, pero es que después yo le dije a usted que tenemos que descudriñar por qué dijo esas palabras. Cuando Él le dijo, no los conozco, es porque no llevaban su nombre invocado en sus vidas. Por eso. Y entonces Esteban, cuando murió allá, ¿qué dijo? Señor, acuérdate. No Esteban, no. Esteban cuando fue muerto, cuando Pablo lo mataron allá, participaron, Jesús sentado a la gloria del Padre. ¿Sí me entiendes? Sí. ¿Sí me entiendes? De todas maneras, pues... ¿Qué es lo que le dijo? ¿Qué es lo que miró Esteban? Veo a Jesús sentado a la diestra del Padre. Más se endurecían ellos y más le avanzaron porque el pueblo de Israel... Miró los cielos abiertos y le dijo, Señor, no tomes en cuenta el pecado de ellos. No les tomes... Ellos creían en uno solo. Ellos creían en uno solo. ¿Quién? El pueblo de Israel. Cuando Esteban estaba allá,
Pablo de Tarso participó también, eso lo hablan hecho los apóstoles. Sí, sí. Hablan el hecho de los apóstoles. Sí. De todas maneras, pues. Pero entonces está el punto, ve que esta conversación es importantísima. Esto no para que, digamos, usted me gane la conversación o yo le no es para comprender. Eso, correcto. Me para gusta. edificación. Correcto. Edificación. Entonces el punto, ese es el punto cuando él le dijo esas palabras, vio los cielos abiertos y vio la diestra de Dios y al Hijo del Hombre sentado en la diestra. ¿Cuál es la diestra? Uno dice que es la mano derecha. No, la diestra es el poder, la majestad de las alturas. ¿Sí? Miró a Jesús sentado. ¿Sí? Entonces, ese es el punto. Entonces, volviendo a la palabra, cuando le dijo no los conozco, es porque no llevaban su nombre invocado en sus vidas. ¿Cómo es eso? ¿Usted sabe más o menos, entiende eso o no? ¿Usted sabe, entiende eso o no? ¿De lo que está hablando? Sí, de lo que yo estoy diciendo, que no llevaban su nombre invocado sobre sus vidas. ¿En qué momento? ¿En qué? ¿Usted no se acuerda? Sí, el nombre. Tú eso lo empiezas a hablar de hecho de lo hecho de los apóstoles, ahí está ya hecho de los apóstoles. Sí. Pero entonces el punto es ese. No llevaban su nombre invocado, por eso digo que no los conozco. ¿Cuál nombre? El nombre invocado en el bautismo de Jesús. Por eso él le dijo, no los conozco. Porque si usted se bautiza en los títulos, sus pecados no son perdonados. Títulos no, porque la Biblia dice, y por todo el mundo explicar el evangelio a toda criatura. Empezando ahí dice, sí, y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Sí o no? Bautizándolos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un Dios verdadero. ¿Sí me entienden? Sí. ¿Sí me entienden? Ahora le voy a decir. Eso está de Mateo hasta Mateo 28, 19. Hasta eso empezando. Y ahí para allá ya empieza una nueva cobertura. ¿Usted ha leído Mateo 28 detenidamente y 19? Sí lo ha leído detenidamente. Ve lo que dice la palabra. Por eso que uno no podemos leerlas así y pasar como un periódico, leyendo un periódico. No. Tenemos que revisar. Cuando Mateo 28, 19 dice, cuando dice, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre. No dice en los... No, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él no dijo... enseñándoles que yo... Sí, pero él no dijo, vayan repitiendo Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre. Entonces, Pedro, él estaba diciéndole a los apóstoles que el ruido casi no me deja. ¿Ya terminó? No, sí, ya. El ruido, cuando... Pedro le dijo, bautícese en el nombre de Jesús. Eso, entonces, ahí está. Entonces, le estaba diciendo en Mateo 28, 19, solamente a sus discípulos, nada más. Entonces Pedro, cuando le dijo al Señor, esperame en aposento alto hasta que sean vestidos de poder de lo alto, o sea, cuando viniera la promesa del Espíritu Santo. Cuando ellos, ¿por qué? Porque es que ahí se reunían, la fiesta de Pentecostés, se reunían de más de 17 nacionalidades, personas que venían de meses, eran más devotos que nosotros, ¿sí? Porque iban por decir de un continente a otro continente. Y en ese entonces era de barco de vela, ¿sí? Camello. Ese era el transporte de ellos. Eran de meses. Hoy en día usted en 3 días ya está de un continente a otro por los aviones. Entonces les dijo a esos, estos que son nativos y los oímos hablar en nuestras lenguas, son nativos de acá y nosotros les oímos hablar nuestras lenguas. Entonces otros decían, no, estos están borrachos, están llenos de mostos, ¿sí? Entonces Pedro se paró, sepad pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compusieron de corazón, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Le dijeron, ¿no? Entonces Pedro tenía la respuesta a flor de labios, ¿sí? Dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Pero Pedro, antes de hablar las palabras, ya fue bautizado, ¿sí o no? Sí. ¿Quién no fue bautizado? Sí. ¿Quién no bautizó? Jesús. Jesús. Juan el Bautista. Bueno, sobre el tema que está hablando, dice en Joel 2:28, derramaré mi espíritu sobre toda
carne, ¿sí, Sí, o no? sí. Entonces, uno, pues, la cosa de Dios es muy secreta, dice Jeremías 32, 27, y aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne, habrá algo difícil para mí, Dios puede bautizar hasta una persona en conversa. Las cosas de Dios tan tremenda, hermano. No, que para yo en eso, ese para tema, eso tiene sus siervos hoy en en día. ese tema yo sí me guardo las 5 huesos, ¿me entiendes? Porque Dios conoce el corazón de cada uno de No, nosotros. es que mire, el ¿me apóstol entiendes? Pablo Dios revela discutía. sueños a personas, ¿me entiendes? No, es que esta conversación es importantísima Sí, para que... y ahora el tema ese donde usted está hablando, dice en Romanos 8.1, ya le dije el versículo, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. En Cristo. Los que no viven conforme a la carne, En sino Cristo. conforme al Espíritu de Dios, ¿me entiendes? ¿Y quiénes son esos? De Cristo. Los que hemos aceptado a Cristo en Los nuestro que hemos corazón, aceptado a ¿sí? Jesucristo. ¿Sí me entiendes? Cuando una persona se bautiza en el glorioso nombre de Jesús, está creyendo que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso le dijo, no los conozco. Mateo 7, 21, 22 y 23. No los conozco. ¿Por qué? Porque ellos